consolas antes de que llegara el 25 de diciembre en la mañana de un año indeterminado en 1990 cuando estaba por acabar el milenio y recibí una Super Nintendo con un cassette de Super Mario World. Recuerdo ese día y lo pienso como una metáfora de asimilación entre un niño y una máquina electrónica. Pensaba ahora en Tetsuo, el personaje, y en la película del mismo nombre de Shinya Tsukamoto, en una relación así de intensa. Esa mañana también sentí el placer relacionado con la propiedad de estos dispositivos, una euforia que cada vez sería menor o algo más racional. Pienso ahora que la felicidad dependía del tiempo que permanecía frente a la pantalla, a través del mando. Fue mayor el tiempo dedicado a los videojuegos, a consumir contenido, películas, series, música, pornografía, información y a permanecer en redes sociales. Luego y hasta que fui adulto, mi tiempo se repartía entre el ordenador o las consolas y las demás actividades en una proporción desigual. Antes de las 5 de la tarde el sol daba en el techo de las casas rosadas. A esa hora no quemaba, pero el brillo me hacía cubrir los ojos y distraerme de la calle estrecha que separaba los apartamentos de 2 pisos de un lado y de otro, por donde pisaba de camino a la casa de mi tía Piedad. Iba casi todos los días antes de la hora de la merienda, que podía ser masitas de harina o pan y café. Caminaba junto a mi madre, mi hermano menor y mi abuela. No nos gustaba ir antes de esa hora. Después de las 2, los estudiantes de la mañana ya habían llegado a sus casas y estaban almorzando. A las 4 faltaba más de una hora para que salieran los de la tarde. Por eso veía a los de las pandillas del lugar o a un chico pidiendo monedas o algún ladrón que fuera por algo de lo que teníamos puesto. Tampoco nos gustaba cuando estaba en casa del marido de mi tía. Mejor no íbamos o salíamos rápido cuando estaba. Era un hombre impredecible, tomador de humor pesado y mano dura, incluso para saludar. Cuando llegábamos al apartamento, primer piso, se daba la reunión de mi madre, mi tía y mi abuela. Sentadas en los sofás de cojines negros y espaldares rojos, conversaban, reían y descansaban del trabajo sin pago de la casa, un poco en penumbra porque ni las ventanas ni las cortinas dobles se abrían. Yo iba hacia el cuarto de mi primo, veía televisión con él y con mi prima o jugábamos en el Super Nintendo. Poníamos un cassette de Super Mario Bros. 3 o podía ser Sunset Riders, Killer Instinct o Mortal Kombat 3 para 2 jugadores. Me gustaba ver jugar a mi primo, hablar al respecto de los juegos. Era mayor y mucho mejor, tenía voluntad y disciplina para pasar los videojuegos. De adulto eso le quedaría para el trabajo. Luego salía de la casa. Mi prima tenía puestos sus patines y hacía carreras con sus amigas por la calle. Luego de las 5 el cielo rojizo se ocultaba sobre las nubes oscuras. No puedo recordar una despedida, pero sí creo sentir el olor del barrio a esa hora, el rumor desde las casas y quedarme dormido mientras caminaba de la mano de mi madre a casa. Lo retro es una estética común a variadas corrientes artísticas, tecnológicas, económicas y culturales que se basa en una época para reciclar y recrear contenido según métodos y dispositivos actuales. Dicho de otra forma, se trata de una moda que utiliza elementos representativos de otro periodo. El retro de los años 80 es una de las corrientes más reconocidas y explotadas de este movimiento. Abundan objetos tangibles e intangibles como ropa, accesorios, vinilos, videojuegos, juegos de mesa, llaveros tejidos, series, teléfonos, edificaciones, entre muchos otros. Lo retro es diferente de las antigüedades, objetos de hace 100 años en buen estado con historias interesantes, y del estilo de vida vintage en el que interesan los objetos con al menos 20 años de data que se renuevan en lo contemporáneo y llevan a sus seguidores a adoptar la manera de vivir de gente de esa época. Se visten acorde y decoran su casa basados en el objeto vintage. Por la naturaleza referida y la poca inversión que significa disfrutar o realizar un estilo retro, se convierte esto en una alternativa para quienes tenemos poco poder de compra, en una corriente para las masas que ahora está en furor y que se aparta de una élite estimulada con sus objetos vintage y antigüedades en privado en sus espacios cerrados. Lo retro es la valorización de productos o de contenido de tipo intangible o palpable y barato con espíritu de otro periodo.
Interesa tanto a las nuevas generaciones como a las anteriores al año 2000, porque apela a emociones, imágenes, al afán identitario y a sentimientos como la nostalgia que rellenan vacíos resultados de la vida en tiempos marcados por el individualismo, la transparencia, la dismorfia, por la incapacidad de sentir, de reaccionar o de comunicarse con lo otro en lo real. Así como hay adultos que recrean y retroceden hacia los años 80 para revivir una etapa que marcó sus infancias y adolescencias, hay niños y jóvenes que viven esta regresión en el entorno digital para abstraerse de ignorar la realidad y suplirla con imágenes sobreestimulantes del propio deseo y cascadas de ventanas con información vista en superficie. Debido a las carencias que esto supone en cuanto a la comunicación y a la expresión con el otro sin mediaciones hipertecnológicas, se llega a la necesidad de absorber o de ser la alteridad, de ser una persona al estilo de los 80 en búsqueda de referencias, de una construcción de ser humano medio espontánea, nutrida de subjetividades propias y no de maquinaciones más mediáticas redirigidas. Me gusta leer El Burgo de Don Sebastián, una novela regional de época, en la pantalla de mi computadora, que es donde puedo hacerlo de manera más fluida. Es de principios del siglo XX, realista, cuenta la vida de Julia, una mujer adinerada, esposa del doctor Reinaldo Montejo. Mientras tanto fumo, cada tanto sin ansiedad, enciendo un cigarrillo de green, bebo cerveza y leo la historia de la pareja que vive en una mansión muy pensada en toda su decoración, desde el sentido en que se debe transitar por los jardines, las formas de responder al trato con los empleados de la casa, o de evadirlos, o de sacarles ventaja. Mientras tanto suena música ambiental, Macro Blanc, álbum Tales of the Cipher, artista independiente cuya ubicación real se desconoce, hace remixes de música instrumental, electrónica, vaporwave, chillwave. Las portadas de sus álbumes son uno de sus fuertes, según dice un usuario, Xerox, de la web Media Vida. Es muy relajante y no invade mi lectura de la historia del matrimonio Montejo, en el cual Julia soporta el decoro excesivo que le impone la época, el machismo de su marido, la represión, la falsedad, cuestiones que subyacen por conveniencia en una relación de pareja. Cuando comprendía que era extraño a su voluntad ese sentimiento de rebelión, instinto imperioso de independencia que llenaba el alma. No soy yo quien controla las palabras de mi boca, los espectros son ahora una copia de mi forma. Posesión, Acid Bats, álbum Exhumación. Y espectros de la red cuya junta da una no forma creada en una sucesión de ventanas que en ocasiones se torna en un no ser mítico o deidad que puede estar en todas partes de los no lugares, entre los nodos de información, término que toma José Luis Brea en su escrito Utopía del libro Cultura RAM. Quien verga dice que no puedo estar más de 3 días encerrada en mi cuarto sin contacto con el exterior. El texto de este meme, acompañado con un fotograma de la serie de culto Serial Experiment Lane, refiere a la identificación de jóvenes y adultos con la personaje Lane Iwakura, niña introvertida, solitaria y con una personalidad propensa a la adicción, en este caso a la vida en Internet. La serie muestra el progresivo tránsito en la vida de la protagonista, motivado por el regalo de una costosa computadora que le dio su padre. Pasa de ser una niña retraída, cobarde y reprimida a ser una reconocida personalidad de la red y de sus submundos oscuros, dark web, y experimentar una fuerte disociación entre los mundos real y virtual al no recordar las interacciones de la ley de la red, especie de alter ego de ella, de carácter fuerte, maliciosa, decidida, ubicua, que viaja a través del espectro electromagnético para estar presente en sucesos problemáticos y cada vez más turbios ocurridos en la ciudad, mientras pierde contacto con su familia, amistades y la realidad. Todo esto ocurre tanto en la serie como en la realidad, en una época clave al borde del año 2000, cuando se creían sentir las predicciones ciberapocalípticas de un cambio inmanente en el espectro electromagnético que posibilitaba visiones a algunos. ¿Era a quienes estuvieran experimentando la frecuencia adecuada? Por otro lado, el texto del meme se relaciona también con una normalización de ese estado de desconexión que preconizaba Serial Experiment Lane. Al lado derecho de la imagen, donde se leen los comentarios de los usuarios de la publicación, dice: yo, esa persona. Otro comentario dice: 4 años. Otro: un año enterito.
Se ve que toman como algo gracioso de presumir la incapacidad para asumir la vida más allá de la pantalla, alimentando identidades que bien podrían ser la junta de muchas interacciones en internet creadas de un avatar que puede realizar y ser lo que en la vida real no puede ser. Un asunto que parece de hikikomoris, término que refiere al fenómeno social y psicopatológico de origen nipón, que se pensaba exclusivo de allá, en el que las personas evaden sus responsabilidades sociales agobiantes como el empleo y la educación, pero que tiene sus puntos de encuentro con actores cercanos y más recientes, como los ninis, quienes seguramente viven en su autoaislamiento, o como ocurre más aquí en su vagancia infructífera, pegados al teléfono inteligente. En cualquier caso, se toma como principal portal de desconexión a la red de acceso en teléfonos y computadoras, tal como ocurre en la serie Welcome to the NHK.